Futuro, somos expertos en eso. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM, más de 26 años a su lado. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia, donde, a ver, esta es una opinión que yo voy a tener y le voy a preguntar a mi invitado si está de acuerdo conmigo, pero me parece a la distancia que en Colombia hay una circunstancia de ingobernabilidad, ya sea porque, o sea, de que el gobierno está paralizado, el gobierno no ha logrado, no logra avanzar, no logra hacer nada, ya sea, bueno, simplemente no lo logra. Y esto es lo que vamos a tratar de ver. ¿Por qué no lo logra? ¿No? Pero en ese sentido, desde mi punto de vista, pues es un gobierno fracasado. No porque sea el de Colombia, es cualquier gobierno. Un gobierno que no logra hacer nada es un gobierno que está fracasando en sus objetivos. La pregunta es ¿por qué? Previendo que gran parte y aparte por la propia retórica del presidente Petro, que porque no le dejan hacer nada, etcétera, que no es el único presidente que dice lo mismo, yo voy a decir aquí mi opinión personal sobre que la política eso es decir, o sea, tú como político tienes que tener la capacidad de negociar con lo que tengas que negociar para hacer que tus iniciativas funcionen. Si no lo logras, no eres un buen político, que no es diferente a también un empresario, aunque los empresarios, si son dueños, bueno, pues pueden tener más oportunidad de dictar, pero en un presidente, un político, no puedes dictar, tienes que negociar. Entonces, un político, para ser exitoso, tienes que negociar hasta con los personajes y entidades más indeseadas que puedas tener enfrente, porque lo tienes que hacer, porque si no, no te dejan hacer nada. Y me parece que por ahí va lo que está sucediendo en Colombia. Y eso es algo que le voy a preguntar yo a Hassam Nazar. Él es colega periodista y analista político, exdirector de la FM y de RCN Radio. Ya ha trabajado en muchísimas grandes empresas allá en Colombia. ¿Cómo estás, Hassan? Saludos. Alberto, un gusto saludarte, un verdadero placer y gracias como siempre por la invitación. Gracias. No quise poner palabras en tu boca que no son tuyas, pero déjame parto contigo a raíz de un tuit, un X que mandó hace 2 días la presidenta de Honduras con respecto a Gustavo Petro, diciendo Xiomara Castro de Celaya, nuestro total y absoluto respaldo y apoyo al presidente de Colombia, Petro Gustavo, ante su denuncia internacional de que se está fraguando un golpe de Estado contra el pueblo de Colombia, denuncia la presidenta de Honduras. Primero que nada, ¿cómo? Yo conozco un golpe de Estado cuando se tumba un gobierno a un presidente, lo que no conozco es un golpe de Estado al pueblo, pero bueno, ¿de qué habla la presidenta que dice y que denuncia al presidente Petro en Colombia? Esa es una narrativa y es un tema muy interesante que ha tratado de vender Gustavo Petro para victimizarse. Es un político que ha vivido de la victimización y durante muchos años hizo oposición en Colombia. Y la oposición fue señalar con el dedo a todo el mundo, se vendió a sí mismo como el Mesías Salvador que iba a tratar de resolver todos los problemas de los colombianos bajo un eslogan muy interesante de cambio. Pero la realidad, y comparto mucho el criterio inicial con el que tú estabas dando tu opinión personal, que es la que tenemos de manera general en Colombia, muchos analistas e incluso muchos ciudadanos, es que es un gobierno que no ha logrado cumplir sus metas. Se puso y se trazó unas metas muy grandes, transversales desde todo punto de vista, y ya va a cumplir prácticamente el 7 de agosto, cumple 2 años de gobierno de un periodo presidencial de 4, donde no ha podido sacar adelante las grandes reformas que se prometió. Y eso genera una gran desilusión, pero lo ha hecho además de una manera muy demagógica, con un discurso muy populista, que lo vemos mucho en algunos caudillos en América Latina.
y está encaminado justamente en que no ha logrado sacar esas reformas porque primero no se ha rodeado de personas idóneas en las distintas carteras de gobierno. En vez de arroparse inicialmente de una gama de personas que pudieran generar unidad de distintos partidos, trató de hacerlo, se fue radicalizando cada vez más y fue rodeado de unos activistas sin preparación, unas personas que no son capaces de ejecutar. Un dato que es muy relevante en el análisis es que la ejecución del gobierno es la más baja que se ha tenido en los últimos años en Colombia. Es decir, los ministerios no están ejecutando política pública. Y eso es una demostración nada distinto de que no saben gobernar. Eso es muy grave. Entonces, no se hacen las vías, no se hace la infraestructura, no se hacen los colegios, no se hacen las promesas y las grandes reformas en el Congreso no pasan sencillamente porque cuando llegue el momento de las grandes discusiones en plenarias de Cámara y Senado, pues no son aprobadas y no ha logrado sentarse a buscar ese consenso que permita que se aprueben esas leyes. Y tú hacías un paralelo muy interesante porque eso pasa en todas las democracias del mundo. Cualquier gobierno, sea presidencial o sea parlamentario, tiene que negociar con los partidos, tienen que llegar a acuerdos y para eso está el Congreso. Si no hay esa discusión, pues las reformas sencillamente no van a pasar. Claro, y eso es lo que está pasando. Ahora, pero dime una cosa, ¿que Petro no aprendió nada durante su paso en la alcaldía de Bogotá? Porque ahí fue al menos moderadamente exitoso y tuvo que haber sido una gran escuela, ¿no? Es que ese es uno de los grandes problemas y ahí discrepamos un poco. La alcaldía de Petro fue muy mala. Fue una alcaldía de Bogotá donde no logró tampoco sacar adelante los grandes temas de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de las personas que cuando Gustavo Petro se lanzó a la presidencia de la República decían, mire, no podemos permitir un hombre que tiene un discurso, es un hombre que le encanta la tarima, le encanta el micrófono, pero no ejecuta. No podemos ya esa película que ya vivimos cuando fue alcalde de Bogotá repetirla a nivel nacional como presidente. Y desafortunadamente es lo que estamos viendo. Pero aparte de todo esto, lo que se ha visto es una estela gigante de corrupción. Entonces, un gobierno que no ejecuta, un gobierno que no logra sacar adelante sus reformas, un gobierno que tiene el orden público de Colombia otra vez contra la ciudadanía, la fuerza pública prácticamente desmantelada, los grupos criminales golpeando diariamente a la fuerza pública y a los municipios, haciendo toma de municipios. Y por el otro lado, constantes escándalos de corrupción. Hace poco uno de los medios más importantes en Colombia se llama El Colombiano, sacó una noticia que cualquiera de las personas que está escuchando esta conversación en este momento la puede buscar en Google. Pone escándalos del gobierno Petro en los últimos 20 meses. En 20 meses van más de 15 escándalos de corrupción, es decir, un promedio de un escándalo cada mes y medio. Es una locura. Entonces, esa realidad política que está teniendo Gustavo Petro es desastrosa y el único camino que le queda es la victimización. Es decir, que lo quieren tumbar, que no lo dejan gobernar, que los medios de comunicación lo atacan. Y ese discurso lo vende a casi más de 7 millones de seguidores que tienen sus redes sociales como la plataforma X, y de ahí muchos mandatarios regionales afines a su ideología lo compran y lo venden y se lo creen. Y por eso algunos responden como la presidenta de Honduras. Ahora, pregunta, por mucho tiempo, bueno, Andrés Manuel López Obrador, consenso es que lleva una economía y una situación desastrosa, pero tiene mucho apoyo popular. Las mayorías lo quieren. Lo mismo se podría decir por algún tiempo del propio Hugo Chávez también, que por mucho tiempo las mayorías lo querían mucho. Petro, ¿es popular? Petro es popular en un sector de la población base que todavía lo sigue, lo que uno podría llamar ese petrismo, pero en el marco general ha ido perdiendo ese apoyo. Y te voy a dar las cifras. Las últimas encuestas a nivel nacional de varias encuestadoras están diciendo que su nivel de favorabilidad no alcanza ya a veces ni el 30%, está entre el 20, 25%, y su nivel de desfavorabilidad ya está rondando el 60, 62%. ¿Cómo llegó Petro a la presidencia de la República hace 2 años? Con los resultados invertidos. Tenía una favorabilidad de más del 60% y una desfavorabilidad que apenas llegaba al 20, 25%. Las cifras en 2 años casi de gobierno y medio se han ido invirtiendo radicalmente. En las calles, ya las marchas de la oposición son más grandes que las marchas que apoyan al gobierno. Tan es así que el pasado 21 de abril se generó una marcha multitudinaria en contra del gobierno, que
según las cifras indicativas de los medios de comunicación en Colombia y de Policía Nacional, pudo llegar incluso a superar más de 3 millones de personas. Colombia es un país que tiene 50 millones de habitantes. Y Gustavo Petro, para contrarrestar esa marcha de la oposición, convocó a filtrarse a toda su amalgama política que lo apoya en la marcha del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, porque ya él solo no es capaz de llenar las plazas. Entonces, ese respaldo popular cada vez se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo no tanto en su base matriz, sino en todo este sector del centro político colombiano que lo apoyó en la elección presidencial y que está absolutamente desilusionado de su gobierno, porque esa promesa de cambio, de reconciliación, de unir a los colombianos, no se efectuó. Y un dato que a ti te interesa mucho, porque eres un hombre que vive muy pendiente del factor económico. Cuando Gustavo Petro recibió a Colombia, Colombia estaba en un periodo, como todo el mundo, de pospandemia y venía creciendo a 2 dígitos su economía, por encima del 10%. Este año, Colombia, la perspectiva económica de Colombia es que no alcance al 1%. Sería la más baja de los países de la OCDE, pero además cerró el año pasado con una economía que no alcanzó a crecer ni al 0.6%. Es decir, la economía está estancada en Colombia y está estancada justamente por ese discurso polarizador, porque esas reformas son dañinas desde el punto de vista de la reforma pensional que propone, de la reforma de salud que propone, de la reforma tributaria que sacó adelante y que ha puesto impuestos y gravámenes muy altos a las empresas que se han visto obligadas a hacer recortes en el tema laboral y una alta carga impositiva que no permite la inversión extranjera directa. Entonces, el panorama en Colombia, desde el punto de vista económico, está estancado. Y un dato que te puede también ilustrar mucho de lo que pasa. La empresa más importante en Colombia es Ecopetrol, la industria del petróleo en Colombia, hidrocarburos. Acaban de entregar el reporte de Ecopetrol hace 2 días. Las utilidades de Ecopetrol volvieron a bajar en el trimestre, en este trimestre pasado, 30%. Es decir, Ecopetrol, que es la empresa que más tributa, con la que se hace política pública, está dejando menos recursos a la nación. ¿Y quién es el que maneja Ecopetrol hoy en día? Quien fuera el gerente de la campaña de Gustavo Petro, que está sumido en una amalgama de escándalos por la financiación de esa campaña, que ahora el Consejo Nacional Electoral en Colombia lo acaba de abrir un proceso porque superaron los topes de viabilidad de la campaña presidencial. Entonces, esa es una radiografía de lo que está pasando con el gobierno de Gustavo Petro y es lamentable no solo para sus electores, es lamentable para el país. Y bueno, y recalcar lo que está implícito en lo que estás diciendo. Colombia es un país petrolero y el petróleo lleva toda la presidencia de Gustavo Petro en muy buen precio. Debería de estar la situación mejor. Claro, lo que sucede es que el discurso de Gustavo Petro, y es un tema que tiene que ver mucho con su ideología, que a veces la gente piensa que la ideología de izquierda está en contra de los recursos naturales. No, en el caso de Lula uno lo ve muy bien. Lula es un hombre de izquierda en Brasil, pero sabe que Petrobras hay que protegerla, que el discurso de los hidrocarburos hay que seguir explorando y hay que seguir trayendo la riqueza del suelo para hacer política pública en el país. En Colombia, Gustavo Petro ha satanizado la industria petrolera, ha satanizado los hidrocarburos. Y evidentemente, un país como Colombia, que está en medio de un proceso de una transición energética, tiene que hacerlo de manera responsable. Es decir, inmediatamente lo que se venía haciendo, buscar energía y recursos que vengan de plantas eólicas, mirar cómo se puede hacer también con plantas solares, mirar cómo se puede hacer una transición energética que vaya ligada también a seguir explorando gas y seguir explotando petróleo. Pero si uno sataniza el sector, pues evidentemente las grandes empresas y multinacionales no van a querer invertir en Colombia y esos recursos se van a otros países. Y eso está generando desconfianza. Ecopetrol es una empresa que cotiza en Wall Street y es una empresa muy sensible a cualquier escándalo. Si el gobierno no entiende que atacando la política de hidrocarburos, como lo está haciendo Gustavo Petro, está afectando la economía nacional, pues estamos en una debacle desde el punto de vista económico. Ya. Hassan Nazar, analista político y colega periodista desde Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros esta tarde. Alberto, como siempre, un placer, un gusto estar contigo, con tus oyentes y siempre atento a cualquier momento en que pueda ser útil desde Colombia. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti.
Y bueno, siendo viernes y fin de semana, vamos a terminar la semana con el segmento de bienestar con nuestra buena amiga Mafa Moya. Hola Mafa, buena tarde. Feliz tarde para todos. Viernes 10 de mayo, mi querido Alberto. Y hoy vengo con 5 tips que nos ayudarán a cambiar la forma en que estamos viendo las cosas. Últimamente vemos como que todo como denso, pesado, aburrido, nos dejamos contaminar por gente negativa. Entonces estos 5 tips ayudan a que la gente respire, pare su vida agitada, estresada y empiece a vibrar en positivo. El primer tip: las palabras tienen poder. Lo oímos, lo sabemos, pero no nos hacemos caso. Realmente, no solamente el poder que tienen las palabras que nos decimos a nosotros mismos, sino el poder de las palabras que le decimos a otros y generalmente a los que más queremos. También aquellas palabras que oímos de los terceros que no tienen que ver con nosotros, pero los damos como verdades absolutas, o las palabras que repetimos una y otra vez con la música que escuchamos, o con las noticias que oímos, o con los periódicos que leemos. Todas las palabras que llegan a nuestros ojos, oídos y nuestra mente tienen una repercusión en nuestra energía. El poder de las palabras y lo que influyen en nuestra vida son importantísimos y mucho más en las personas que nos rodean. Así que hoy sé consciente de esas palabras para que sean de construcción y no de destrucción. Segundo tip: todo comienza en la mente. Lo vengo diciendo en los tips, en los programas en los que participo. A través de cada pensamiento, a través de cada sentimiento que generas, se genera una vibración, una emoción que tú eliges, y tú eliges desde tu libre albedrío si es una vibración en positivo o en negativo. Efectivamente, aquello que pensamos, en eso nos convertimos. Es tan poderoso el pensamiento que genera una vibración, y toda esa vibración influye en lo que nosotros estamos co-creando. Si notas que estás vibrando pesado, denso, agobiado y repites una y otra vez tus patrones, es que efectivamente el origen de tus pensamientos siempre son desde la misma parte: miedo, agobio, angustia, o no sentirte suficiente, o afectarte por las críticas de terceros, o estar siempre con la mente creyendo que no vas a ser capaz de solucionar lo que viene. Así que empieza a cambiar en tu mente esos pensamientos para que sean pensamientos más positivos, en tiempo presente, respirando con plena atención, de darte cuenta qué es lo que quieres crear en tu vida, y así poder elegir pensamientos desde la abundancia, desde la prosperidad, desde la armonía, desde la alegría. Así eso va a poder cambiar para que no se repita el mismo patrón. Y este pensamiento, este tip, nos lleva al tercero, que es: donde pones tu atención, pones tu energía. Dejar de darle atención a lo que no quieres ver. Lo que persiste, resiste. Y entre más pienses eso pues se expande más. La idea es que lo que no te guste, no le des energía ni poder. Por ejemplo, si no quieres a un jefe que sea controlador, que esté pendiente de ti, que no te respete tus procesos creativos, entonces en vez de estar diciéndolo todo el día: detesto a mi jefe, no me gusta mi jefe, no quiero estar con mi jefe, pues por el contrario: qué jefe tan maravilloso el que tengo. Autoengaña a tu mente haciéndote sentir: tengo un jefe que me escucha, tengo un jefe que ama y adora mi creatividad, tengo un jefe que me encanta compartir con él, y mi trabajo es maravilloso y expansivo. Entre más lo pienso, empieza a observar lo que empieza a cambiar, porque lo que realmente termina siendo manifestado es a lo que le estamos dando energía. Por ejemplo, otro caso podría ser: si estamos queriendo cambiar hábitos alimenticios y estamos tomando soda todo el tiempo, o gaseosas endulzantes que no nos hacen bien, pues no voy a poder empezar a co-crear dándole fuerza a: no debo tomar esta soda o esta gaseosa, no debo, porque más fuerza le voy a dar. Entonces al revés, le doy a la fuerza, voy a estar hidratándome con agua de coco, con agua con limón, con agua, porque me hace bien, porque me voy a sentir mucho mejor, porque me va a alivianar, porque me puedo adelgazar, porque le voy a dar la fuerza a lo que sí quiero ver. Y así, cada vez que tenga ganas de tomar una gaseosa, una bebida endulzante, azucarada, pues lo que voy a hacer es reemplazarla por agua, agua con limón o agua con coco, como les dije. Es darle fuerza a lo que sí y no a lo que no.
es cambiar visualizando lo positivo, eliminando nuestra atención a lo negativo. Si solo tenemos pensamientos negativos, pues eso es lo que vamos a vibrar con negatividad. Y el cuarto tip es: todo es energía. Si somos energía, somos lo que pensamos y atraemos en esa vibración. El universo no habla español, el universo habla vibración. Si estamos en alta vibración, vamos a traer eso, una buena vibración. Si estamos en baja vibración, pues el universo lo que quiere es alinearse con nuestras vibraciones y nos da lo que nosotros estamos creyendo en nuestra vibración. Así se manifiesta. Así que no al victimismo, ser co-creador hoy, y que este fin de semana todos sepan que entre más positivos estemos, entre más alegres estemos, más atraemos eso. Cambiar depende de nosotros, no de nadie más. Y como mensaje final, no todos nos tienen que caer bien, no a todas las personas les tenemos que caer bien, y no puedo cambiar a nadie. Al único que puedo cambiar es a mí mismo. Con esa elección, este fin de semana, visualiza a la gente que quieras, acéptala como es, y todo lo que no te gusten de esas personas, cámbialo en ti y vas a ver cómo empiezas a sentir una vibración diferente. Feliz fin de semana, espero que estos tips lo practiquen y les haga la diferencia. Un abrazo. Y bueno, ahí está, indudablemente sumamente interesante, un punto de vista diferente para lograr el bienestar, definitivamente. Por eso estás aquí con nosotros, mi querida Mafa Moya. Muchísimas gracias por tu segmento. Mafa Moya, encuentra en las redes sociales en @Mafa Moya, Moya con Y, Mafa de María Fernanda, @Mafa Moya. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta edición y por toda la semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Ponete ready con la lluvia de sabor de este mes en Ready Pizza y llévate tu favorita de pepperoni o queso a tan solo 3,500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu sabor preferido a través de la página readypizzacr.com para retirar en el restaurante más cercano o servicio express.